Muy buenos días, queridos hermanos. En este día nos acercamos para compartir la reflexión de la palabra. Nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: Les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no dejará las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día nos encontramos con este texto sobre los niños y el lugar que Jesús les da. Evidentemente, para poder entender un poco qué es lo que acontece, están los apóstoles, discípulos, seguidores de Jesús, cuestionándolo sobre quién es el más grande en el reino de los cielos. Probablemente esta pregunta obedezca a alguna discusión entre ellos. Ya sabemos que los apóstoles y los discípulos no terminaban de entender la lógica del reino que les proponía Jesús. Sabemos que se habían estado peleando y discutiendo por quién era el más grande entre ellos. Por eso, hoy Jesús vuelve a poner un ejemplo que los descoloca, que los desubica, que los pone en una sintonía totalmente distinta. Pone como ejemplo a los niños. Pone a un niño en medio de ellos y les dice: el que no se hace como niño no entrará en el reino de los cielos. Es decir, que es condición para entrar en el reino de los cielos ser como niños. ¿Y a qué se refiere Jesús con esto de ser como niños? Evidentemente que no se trata de un infantilismo o de un proceso de inmadurez. Muy por el contrario. Ser como niños en una vida adulta supone el abajamiento de toda soberbia, de todo caballo en el que podamos estar subidos. Los niños son simples y creen en lo que los adultos le dicen. Esta es la actitud que debemos tener interiormente, creer en lo que Jesús nos dice. Esto es lo que debemos tratar de vivir en nuestras vidas. No solamente creer en Dios, sino creerle a Dios, que es una actitud distinta. Creer en lo que Jesús nos dice a través de su palabra. Creer en las promesas de Jesús. Cuando Jesús, en su ida al Padre, en su subida, en su retorno al Padre, dice: volveré, invita a la iglesia a creer y a permanentemente pedir en el corazón de la iglesia: ven, Señor Jesús, no tardes más, te necesitamos. Es decir, creer que Jesús está viniendo. Solamente Dios sabe el día y la hora, pero creerle
a las promesas de Dios. Cuando Dios nos dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, es justamente creer que Dios camina a nuestro lado todos los días mientras tenemos vida. Hasta el último día de vida, Dios está a nuestro lado. Por eso, ser como niños es saber creer, es bajarnos de los pedestales de soberbia que muchas veces nos construimos. ¿Cuántos hay que desde este lugar de soberbia, más que comunicar a Jesús, terminan hiriendo y lastimando a las personas? A veces, subidos a verdaderos podios y pedestales, tenemos actitudes que son francamente anticristianas, no solo porque lastiman el corazón de los demás, sino porque además nos dañan a nosotros mismos. Por eso, ser como niño es abajarse, es vivir en esta actitud de humildad, de creer en lo que Dios nos promete, en la espera sincera de aquello que Dios nos promete, vivir en la confianza. Como el niño confía en sus padres, debemos confiar en Dios. Esta es la invitación que nos hace Jesús en este día. Ciertamente que hay momentos difíciles, pero es entonces cuanto más debemos demostrar nuestra fe sincera y auténtica, sin dobleces, como creen los niños. Los niños creen y no tienen facetas o máscaras para envolver o hacer creernos una cosa distinta a lo que les está pasando en el corazón. Ellos creen y son transparentes. Así debe ser nuestra actitud para con Dios, creer en Dios y ser transparentes con Dios, vivir en esa actitud de abajamiento que supone poder tener la capacidad de mirar al otro desde un horizonte común y cercano, sin subirnos a ningún lado que no nos corresponda. Esto es la invitación que Jesús nos hace. Y cierra diciendo que cada vez que se recibe a uno de estos pequeños espirituales, no pequeños de edad, ni infantiloides, cada vez que alguien recibe en su casa a uno de estos pequeños, recibe al mismo Jesús, porque en ellos va el sello del amor de Dios. Por eso, esta invitación es también, por otro lado, a ser cuidadosos con aquellos que viven esta fe de manera tan entregada y tan auténtica. Pidamos para nosotros tener una fe como los pequeños del mundo, una fe entregada y auténtica, una fe transparente. En este día pidamos para cada uno de nosotros esa gracia, ser como pequeños que creen y le creen a Dios. Para todos ustedes llegue la bendición en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos una bendecida jornada.